El tema de hoy es el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Es bueno entender y comprender cuando la persona no estudia la palabra de Dios, entonces ¿qué entendimiento puede tener? Ninguno. Toda persona, sea cual sea, en toda esta tierra, conoce la Biblia, lo que ustedes le llaman la Biblia, es la palabra de Dios. Tiene que estudiar. Todos son letrados, es decir, pueden leer y escribir, pueden comprender perfectamente. Entonces, si han podido estudiar en un libro que se llama historia o lo que se llama geografía, cualquier otro libro, pues pueden leer de la misma manera lo que le llaman la Biblia. La Biblia tiene muchas versiones. Versiones significa que hay personas que han hecho una revisión y le han aumentado, le han agregado, o si no, le han puesto al lenguaje contemporáneo. Pero se mantiene una que ha sido traducida del hebreo desde su forma original, que se le llama la Biblia del Oso, del año 1569, de Casiodoro de Reina. A partir de ella ya empezaron las revisiones, traducciones, etc. Pero se mantiene lo que se conoce la Biblia del Oso del año 1569 de Casiodoro de Reina. Muy bien. Entonces, usted tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, hermano, hermana, y existe una mayoría en toda esta tierra de hombres y mujeres que no creen en Jesús el Cristo y crearon religiones para destruir a todo aquel que confiesa que Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso. Todo el mundo habla de Dios. Habla de Dios, pero no se sabe de qué Dios están hablando. Estas personas han creado religiones, diversas religiones que existen en la tierra. Muchas religiones, tanto en nuestro país como en el país en el que usted vive, que enseñan que no creen en Jesús el Cristo. Y todos aquellos que confiesan que Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso, ahí está el tema. Empiezan a quererlos dañar. Por eso Jesús el Cristo muestra su justicia en esos perversos y perversas y serán echados fuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Dios Todopoderoso en la palabra de Dios enseña, explica y expone a todo aquel que cree en Jesús el Cristo, que le va a dar el galardón que va a ser que ingrese al reino de Dios. Como también todo aquel que rechaza su palabra, que rechaza sus mandamientos de Jesús el Cristo, también lo va a echar fuera. Es decir, lo va a enviar al lago de fuego.
Entonces está decidido ya, los dos caminos está establecido. No hay otra forma de cambiarlo. No existe una mitad o un medio de decir, lo suavizaremos. No existe. Es por eso cuando uno no estudia la palabra de Dios, es un incrédulo. Si usted agarra y dice, bueno, yo soy un cristiano, cristiana, pero si usted no está estudiando la palabra de Dios, es usted un incrédulo. Usted tiene que confiar en Jesús. En esta vida que está usted en esta tierra, usted tiene que confiar en Jesús. Todas las actividades usted tiene que realizarlas. Ya sea estudiar, trabajar, todas las actividades que usted conoce en esta tierra, el sembrar, el cosechar, todas las actividades tiene que hacerlos creyendo y confiando en Jesús. Por eso les reitero lo que está escrito en Revelaciones capítulo 22, verso 15. Mas los perros están fuera. Entiéndase que en la palabra de Dios, perros significa el hipócrita, el incrédulo y demás. Y aquí aclara, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Por eso Jesús el Cristo da oportunidad a toda persona que se arrepiente y se aleja del pecado. Miren, hermanos, Jesús el Cristo le da a usted, hombre o mujer, la oportunidad de arrepentirse y de alejarse del pecado. También debe confiar únicamente en Jesús el Cristo, creyendo que es Dios único, verdadero y salvador. Miren, hermano, muchas veces lo conocen a Jesús como el Hijo de Dios. Sí, es verdad, es Hijo de Dios, pero lo consideran como si fuera lo que usted conoce en esta tierra, el papá, el hijo. Es decir, el papá es el máximo y el hijo está abajo. Y no es así con Jesús el Cristo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están en un solo nivel. Es Dios Todopoderoso. Entonces algunos consideran a Jesús el Hijo como si está debajo. Por eso muchas religiones consideran que Jesús no es Dios. Muchas religiones. En el lugar donde usted se encuentre. Por eso, estudiando la palabra de Dios, existe luz en su entendimiento. Cuando usted estudia la palabra de Dios, su entendimiento ya tiene luz. Porque la palabra de Dios dice, el príncipe de este mundo ensegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué los ensegó? Porque no estudian la palabra de Dios. Solamente hablan de Dios y no conocen a Dios.
y no saben quién es Dios y menos aún cuál es su nombre. Cuando uno le pregunta cuál es el nombre de Dios, lo único que les responden es Dios. No tienen otra respuesta. Por eso están ciegos de entendimiento. Entonces, cuando la persona estudia la palabra de Dios, existe luz en su entendimiento. Al tener esa luz en su entendimiento, ahora sí glorifica a Jesús el Cristo por su amor y su misericordia. Quien llega a entender y comprender que al estar con Jesús el Cristo, usted tiene vida eterna. Es eso lo que nosotros debemos entender y comprender. ¿Qué nos dice? Revelaciones, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y lo oyen las palabras de profecía y guardan, es decir, obedecen las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Todo hombre y mujer que esté inmerso en su propia situación y no encuentra solución, es necesario creer quién es Jesús el Cristo. ¿Qué nos está diciendo, hermano? El hombre y la mujer tienen diferentes situaciones en esta tierra. Nosotros hablamos de situaciones, hay mucha gente que habla de problemas, adversidades y demás otras cosas. Pero nosotros hablamos de situaciones, es decir, usted puede estar gozoso, alegre y feliz, como también puede estar triste o preocupado. En esas situaciones, y aquellos que están preocupados y no encuentran solución, y también como aquellos que están gozosos y alegres, es necesario creer quién es Jesús. Es muy importante para el hombre y la mujer en esta tierra saber y conocer y creer quién es Jesús el Cristo. Por eso vamos a hablar un solo resumen, un pequeño resumen. Jesús el Cristo, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y Padre. A Jesús el Cristo sea gloria e imperio para siempre jamás. O por siempre jamás, si usted quiere entenderlo. Porque usted tiene que conocer que Jesús el Cristo dijo siempre: yo soy el que vivo y he muerto, y aquí vivo por siglos de siglos, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Entonces, este pequeño resumen a usted le va a motivar para que usted estudie la palabra de Dios y pueda saber y conocer y creer quién es Jesús el Cristo. Un ejemplo: muchos dicen Jesús el Cristo es Salvador. Muy bien, dicen yo soy salvo, pero no tienen la certeza de que son salvos. De la misma manera,
Cuando sucede a una persona que está enferma o enfermo, se ora por la persona y se le dice, usted está sano. Y la persona responde, sí, estoy sano. Pero dentro de ella, de la persona, no cree que está sano. Eso se llama incredulidad. ¿Pero en qué incredulidad? En la incredulidad de que está sano o no está sana. No, no es eso. En la incredulidad que Jesús el Cristo le ha sanado. Esa es su incredulidad. ¿Y por qué es incredulidad? Bueno, porque en este siglo XX no lo hemos visto jamás a Jesús. Uno dice, no lo vi yo a Jesús, entonces ¿cómo puedo yo creer en Él? Que me ha sanado. Por eso no se sana. ¿Por qué? Porque al no estudiar la palabra de Dios, no conocen la fe de Jesús. Y al no conocer la fe de Jesús, no conocen la doctrina de Jesús. Y al no conocer la doctrina de Jesús, no conocen los mandamientos de Dios. Y al no conocer los mandamientos de Dios, no obedecen la palabra de Dios. Por eso, hermano, hermana, hay muchas personas, muchas, incluyendo a los cristianos y cristianas, que hablan de Dios, pero no creen, no confían en Jesús el Cristo. Pero lo hablan. Es decir, hablan y dicen, bueno, sí, hay Dios. Sí, existe Dios. Pero cuando se les habla del adversario, cuando se les dice de Satanás y los demonios, consideran que se les está dando importancia a Satanás y los demonios. Y no es así. Porque cuando la persona conoce a Jesús el Cristo, sabe que Jesús es su Dios único y verdadero. Sabe que Jesús es su Salvador. Sabe que Jesús es su libertador. Sabe que Jesús es su roca. Sabe que Jesús es su fortaleza. Y sabe que Jesús es su salvación. Y también sabe que Satanás y los demonios están debajo de sus pies. Y que el Hijo y la hija de Dios los pisa y les dice, sus vistas están debajo y su cabeza baja. Eso lo saben perfectamente. Pero aquellos que no estudiaron la palabra de Dios, hablan, sí, hay un Dios, existe Dios, pero se quedan mudos del adversario y de los enemigos. Porque la palabra de Dios nos enseña claramente que los adversarios y los enemigos no son de carne y sangre. Son principados, potestades, huestes de maldad que están en las regiones celestes. Entonces, hermano, es importante que usted
y yo que decimos somos cristianos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y todos tenemos que estudiar la palabra de Dios. Al estudiar todos la palabra de Dios, empezamos a confiar en Jesús el Cristo. Y si nosotros que nos denominamos cristianos, cristianas, y no estudiamos la palabra de Dios, vamos a ser incrédulos. Vamos a ser incrédulos. La palabra de Dios, los pesos están afuera. Entienda. Y la palabra pesos en la palabra de Dios significa hipócritas. Significa los que se volvieron atrás. Significa los que miraron atrás. Significa aquellas personas que son indecisos, son tibios, y también son aquellos que hacen maldad, perversidad y demás otras cosas. Revelaciones, capítulo 1, versículo 8, escrito está: yo soy el Alfa y la Omega, primero y postrero, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, cuando uno estudia Revelaciones capítulo 1, versículo 8, es un hecho, es una realidad. Es decir, es una verdad. Es una verdad. Entonces, cuando en Revelaciones capítulo 1, versículo 8, dice: yo soy el Alfa y la Omega, primero y postrero, dice el Señor. Es decir, está diciendo Jesús mismo. Jesús el Cristo está hablando. Jesús el Cristo está diciendo: yo soy el primero y el postrero. Si usted quiere entender el primero y el último, si usted quiere seguir entendiendo el Alfa y la Omega, eso está en griego. Entonces, el Señor dice claramente: yo soy principio y fin, pero yo soy el que seré. Entonces, hermano, hermana, cuando entendemos esto, está diciendo quién es Dios. Por eso está diciendo: yo soy. Y su nombre es Jesús el Cristo. Porque la misma palabra dice: solamente ha sido dado un nombre sobre todos los hombres y las mujeres. Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso. Es decir, no podemos cambiar otro nombre. No puede poner otro nombre a Dios. Solamente es Jesús el Cristo. No le puede poner un nombre A, B, C, lo que sea. La palabra de Dios nos los ha puesto, nos los ha dicho. ¿Y quién nos los ha dicho? Dios Todopoderoso. ¿Y qué se llama el Dios Todopoderoso? El yo soy. Pero yo quiero entender un poquito, no entiendo nada quién es el yo soy. Entonces, Dios Todopoderoso nos dijo: Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. No Jesucristo. Jesús el Cristo. Eso sí. Usted tiene que entender que la palabra de Dios en ningún momento dijo Jesucristo.
En la palabra de Dios está claro en todo momento, dice Jesús. Jesús, ese es su nombre. El Cristo significa el ungido, el unigénito. Eso significa Cristo. Pero el nombre de Dios es Jesús. Eso usted tiene que entender. Por eso cuando se les hace la pregunta, ¿quién es Dios?, les responde, o ¿cuál es el nombre de Dios?, y les responde, Dios. Es por eso cuando se les explique, se les dice, Dios tiene un nombre y su nombre es Jesús. Y los perversos y las perversas en toda la tierra han llegado diferentes religiones en el cual no aceptan ese nombre. El nombre Jesús. No quieren aceptarlo. Tanto en nuestro país como en cualquier otro país. Lo niegan. No, Dios es Dios, nada más. Pero ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Tiene que tener un nombre. No, Dios es Dios, nada más. Y la misma palabra le dice a usted que es Jesús. Dios es Jesús. Jesús es Dios. Por eso en Revelaciones 1:8 es bien claro. Jesús te está diciendo a ti y a mí, yo soy el primero y yo soy el postrero. También te dice el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. ¿Está entendiendo? Es decir, esto es una verdad que usted tiene que obedecer. Es una verdad que es todopoderoso. No es poderoso. Es todopoderoso. El que era, el que es y el que va a venir. El que es y que era y que ha de venir. Entonces muchas personas, tanto los que han fallecido como los que estamos vivos, algunos sí dicen, va a venir Jesús, y creen y confían que va a venir Jesús. Pero otros, la mayoría, no creen que va a venir Jesús. Pero Dios Todopoderoso en la palabra, en su palabra, nos enseña y nos dice que su palabra, esta es la palabra de Dios, es verdad. Si esta palabra es verdad, debemos obedecerla. Todo varón y mujer. Y cuando nosotros, varones y mujeres, obedecemos la palabra de Dios, estamos obedeciendo la doctrina de Jesús. Y al obedecer la doctrina de Jesús, tenemos la fe de Jesús. Y al tener la fe de Jesús, creemos y confiamos que Jesús va a volver. Y al volver Jesús, nosotros vamos a ser salvos. Y nosotros al ser salvos, entonces sabemos perfectamente y vamos a ver el
Todopoderoso. Al Todopoderoso. Vamos a ver las maravillas, porque Dios Todopoderoso nos los va a manifestar. Ya no nos los va a manifestar como ahorita en carne y sangre. ¿Por qué? Porque en ese momento vamos a ver todo con toda claridad. Cuando usted le diga Jesús, Dios Todopoderoso, estos son los cielos, usted va a conocer perfectamente qué es el término cielo. Pero en el momento cuando Jesús está explicándonos a todos aquellos que estamos salvos, vamos a comprender recién perfectamente qué es el cielo, qué son los cielos. Por eso todos nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, vamos a tener la seguridad que cuando el Señor nos lleve al reino de Dios, a su reino, Él nos va a explicar cómo los cielos son. Él va a explicar cómo ha creado todo. Él te va a explicar cómo ha creado la tierra. Y si usted estudia la palabra de Dios, nos da un pantallazo, nos da un resumen, porque nuestro entendimiento humano no podemos tener esa capacidad de abarcar tanta verdad de lo que Dios Todopoderoso nos va a explicar. Por eso, hermano, hermano, usted cuando está estudiando y estudia el libro de Job, ahí usted ve todas las maravillas de Dios. No como los incrédulos que piensan que el Job es tristeza, dolor y sufrimiento. Ese es un error. Toman un versículo, Dios quita, Dios da, y no entienden nada. Y algunos mensajeros, hermanos, no tienen la revelación de Dios para poder explicar ese verso. El libro de Job es bien claro. Ahí te muestra quién es Dios Todopoderoso. Y da su nombre. Por eso, hermano, hermana, la palabra de Dios bien claramente nos dice, su nombre es Jesús. Por eso, hermano, usted que quiere tener o aparentar, su rostrito, qué moral, usted tiene una moral elevadísima, oiga, tiene valores, tiene algunos, pueden decir hasta principios, normas. Eso a Jesús no le interesa. Lo que sí le interesa a Jesús, que usted crea y confíe en Él. Es lo importante. Por eso, hermano, hermana, comprenda. En el libro de Job se aprende mucho. En el libro de Génesis de la misma manera. En el libro de Efesios de la misma manera. Gálatas, Hechos, Amós, Daniel, cualquier otro libro de los 66 libros que tiene la palabra de Dios, aprendemos quién es Dios Todopoderoso. Miren, hermanos, no se olvide, el que es y que era y que ha de venir. Usted
usted fallezca ahorita, al minuto, ahorita, o fallezca de aquí a 50, 100 años, si usted no lo espera a Jesús, hermano, hermana, si usted no anhela que venga Jesús, hermano, hermana, está perdiendo usted el tiempo. Como muchos se ha escuchado en este tiempo, en el siglo XXI, no, Jesús todavía no puede venir a arrebatar a su iglesia. Y la pregunta fue decir, ¿por qué no? No. Hay mucho que predicar. Su palabra dice que debemos predicar a todo el mundo, hasta los confines de esta tierra. Oiga, la palabra de Dios dice, anhelad, da gloria, amad la venida de Jesús. Por eso, hermano, hermana, usted que es un hijo, una hija de Dios, tiene que estudiar la palabra de Dios. No estudia la palabra de Dios, cristiano, cristiana, se vuelve usted incrédulo, incrédula. No, es que, hermano, ¿sabe qué? Yo asisto todos los domingos. Puede usted asistir todos los domingos, pero si usted no estudia la palabra de Dios, se vuelve incrédulo. Lo único que usted hace los domingos es oír. Nada más. Es oír un mensaje. Nada más. Por eso cuando las personas solamente se dedican a oír y no estudian la palabra de Dios, pues aparecen los religiosos. ¿Entiende? Por eso, hermano, hermana, usted tiene que ser una persona, un hijo, una hija de Dios y demostrarlo. Tiene que estudiar la palabra de Dios. Tiene que estudiar. Por eso, si usted tiene cualquier situación y su pensamiento está centrado en este aspecto, ya hemos explicado situación. Cualquier situación puede ser gozo, alegría, lo que sea, preocupación, lo que sea. Y está centrado en este aspecto, pues es esclavo. Miren, hermano, si usted está pensando cualquier cosa, su alegría, hay muchos hermanos, por gozo y alegría pecan. Y otros, por pensar, por estar preocupados, pecan. Se vuelven esclavos. Pero todo esclavo que es nacido otra vez es libre. Es decir, Dios Todopoderoso sabe cómo tú eres. Pero Dios Todopoderoso también, Jesús el Cristo, te dice, tienes que nacer otra vez. Cuando tú naces otra vez, entonces eres libre. ¿Por qué? Porque Jesús el Cristo te hizo libre. De tal manera comprende y entiende la palabra de Dios. ¿Se está dando cuenta, cristiano, cristiana? Si usted no es libre, no va a comprender nada de la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede revelar a un esclavo. El Espíritu Santo va a revelar la palabra de Dios a un libre. Y ese libre puede ser únicamente por Jesús el Cristo. Jesús el Cristo te da libertad, entonces el Espíritu Santo te va a revelar la palabra de Dios. Eso es lo que usted tiene que comprender y entender. Entonces, en la prueba que tiene, ora para que Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, tenga misericordia y le dé victoria en esa prueba. El resultado es, Hijo de Dios es vencedor. Es decir, en esa situación, el hijo o la hija de Dios ahora entiende que es una prueba, ya no es una situación, es una prueba. Entonces, al entender que es una prueba, empieza a orar, pidiendo ayuda a Jesús el Cristo, que tenga misericordia, que le ayude a vencer esa prueba. Y cuando vence esa prueba, esa persona se convierte en un hijo, hija de Dios y es vencedor. ¿Te entendiendo? Por eso, hermano, hay que creer y confiar en Jesús el Cristo. Hay que estudiar su palabra. Lea, estudie la palabra de Dios como usted leyó y estudió para dar un examen y aprobarlo. Ya está, eso usted lo realizó en primaria, en secundaria, en la universidad, en los posgrados. Miren, hermano, todo el momento usted ha estudiado. Y aquellos que han llegado a ser en las universidades, llegaron a estudiar y otros llegaron a investigar. Y al investigar, por eso le llaman tesis. Ya sea de todo nivel, tesis de pregrado, tesis de maestría, tesis de doctorado, ahí acaba. Miren, empezaron a estudiar. De la misma manera, el hijo y la hija de Dios tiene que estudiar la palabra de Dios. Tiene que analizar todo lo que es la palabra de Dios para creer y confiar en Jesús el Cristo. Para conocer la verdad, y la verdad le va a ser libre. Y nadie le va a hacer cambiar. Nada ni nadie. En esta tierra que nosotros vivimos, muchas personas perversas quieren hacer retroceder al hijo, a la hija de Dios. Por eso hemos leído en Revelaciones 22:15, los perros estarán fuera. Todos esos perversos van a estar afuera, van a estar en el lago de fuego. Tengan o no tengan aquí bienes, dinero, como ellos quieren, con la corrupción muy bien macanudos, se mueren. Oiga, esos no van a vivir muchos años. Se mueren. Otros dirán, ha habido perversos que han vivido 100 años, macanudo, pero se han muerto. Se han muerto y serán lanzados al lago de fuego. Usted no sigue ese camino de los perversos, de los corruptos.
Y uno levanta la mano, hermano, pero yo ya soy mayor, yo tengo que mantener a mi familia, etcétera, etcétera, o mantenerme yo mismo. Tengo que trabajar. Y en el trabajo yo veo mucha corrupción. Yo que soy independiente, presto servicios por la profesión que tengo y veo mucha corrupción. Y yo que tengo mi negocio y también veo corrupción. ¿Y qué más? En todo este mundo usted va a ver maldad. Pero también en todo este mundo usted va a ver un poder de un Dios todopoderoso. En toda la supuesta tiniebla que está en esta tierra, hay un Dios todopoderoso que hace retroceder toda esta tiniebla. Por eso, hermano, hermana, no existe ni un poder humano. Y si usted quiere entenderlo, un poder creado. Un creado no es igual que un creador. Un creado es limitado en todo. Haga lo que haga, no va a prosperar. Toda la maldad, haga lo que haga, no va a prosperar. Pero sí, el que va a prosperar es aquella persona que va a estar en la luz. Es decir, con Jesús el Cristo. Por eso, ¿qué nos dice? En Revelaciones 22:20. Revelaciones capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Miren, hermanos, Jesús el Cristo está diciendo eso. Ciertamente vengo en breve. Amén. Ahora vamos a decir, ¿quién dice amén? Sea así, ven Señor Jesús. Todos los hijos de Dios, los que aman la venida de Jesús, los que creen y confían en Jesús el Cristo y los que aman a Dios Todopoderoso, dicen: sea así, ven Señor Jesús. Amén.